Te siento de chicharras por las tardes y un sol partido en dos en las cornisas, con un costado azul sangrando a mares y un amor por nacer en cada esquina. Si alguno hablando sin querer te nombra, te siento regresando lentamente. Regresas hacia mi calle por calle, con pequeñitos soles como gentes. Hay viejo pueblo por donde la vida se queda un rato sin medir el tiempo. Allí me esperan todos mis amores y allí se avivan todos mis recuerdos. Hay pueblo, mi pueblo de San Roque, decir tu nombre es decir un rezo. Viejo San Roque de mis añoranzas, de grillos y chicharras encendidas, como una fruta frágil en mi boca, puro regusto de guitarrerías. Alguno al paso sin querer te nombra y me roza la boca con tu nombre. Salgo a buscarte entonces sin descanso en el lacio misterio de la noche. Hay viejo pueblo por donde la vida se queda un rato sin medir el tiempo. Allí me esperan todos mis amores y allí se avivan todos mis recuerdos. Hay pueblo, mi pueblo de San Roque, decir tu nombre es decir un rezo. Ahí está, muy pero muy buenas tardes, Canal 2, la televisión de San Roque, nuevamente, día viernes, con nuestro querido historiador don Adolfo Proce. Vamos a seguir con lo que estábamos el otro día. Muy pero muy buenas tardes, don Adolfo. Buenas tardes, Chicha, un placer estar otra vez en el Canal 2. Mi saludo a los televidentes. Muchos mensajes de saludos para usted, en la semana que festejan, gusta mucho de las historias que usted va a contar. Claro, ir conociendo un poco, y no está de más, mirá que no. Yo el otro día te decía que nosotros no tenemos que envidiarle a nadie, nuestro pueblo, con la historia de nuestro pueblo. Tal vez poco promocionada. Porque vos fíjate que nosotros tenemos un monumento histórico nacional, sí, la antigua parroquia. Pocos pueblos son los que tienen. Está Santa Lucía y Santa Ana, después ya tenemos un capital. Después tenemos un monumento histórico provincial que está esperando una mano salvadora, que es donde se constituyó el gobierno. Y ocupaba también, vamos a ir viendo a través de los relatos que esa casa ya se utilizaba, que utilizaba el gobierno de la provincia. Sobre todo don Pedro Ferré, esa casa histórica. Después vamos a ir conociendo a los sanroqueños que se destacaron en la historia también, que es importante a veces. Tal vez uno no sepa que tuvimos gobernador, acá, poco conocido sanroqueño. Inclusive tuvimos una persona que estuvo a cargo del país. Después vamos a ir conociendo quién.
Y bueno, hoy, mira, por nuestra ubicación geográfica, San Roque está relacionado a distintos hechos importantes, históricos de la provincia y también con efecto nacional. Ya en 1806, acá en San Roque se forma un cuerpo de milicianos, de 500 milicianos, y un arreo de 5.000 caballos, a pedido del virrey Sobremonte, que van a actuar en las invasiones inglesas. Es decir, este cuerpo de ejército tomó el nombre de Cazadores Correntinos. Es muy conocido por el chamamé que ese se formó acá en San Roque, y que tuvieron participación en los corrales de Miserere, dice, que hoy es la plaza de Miserere. Así que el que va a 11 se va a encontrar con esa placita histórica. Ahí ya hubo presencia sanroqueña. Es decir que San Roque casi está relacionado a todos los hechos históricos. Vos fíjate que en 1810, cuando se produce la Revolución de Mayo, San Roque es el primer pueblo que se adhiere a este movimiento a través de su comandante. Es decir, que el único pueblo del interior, el primer pueblo del interior que se adhiere a este movimiento, a través de su comandante José Ignacio Aguirre. Y prueba de ello está que cuando cruza Belgrano por Corrientes, San Roque aporta 2 de sus coroneles, José Antonio Romero y Agustín Díaz Colodrero. Ese apellido Colodrero, ya hace mucho, a poco tiempo de nuestra fundación, ya se instalaron acá esta familia, tuvieron estancia aquí muy cerca, y aportaron mucho también a la historia de nuestro pueblo, de la provincia y del país, que vamos a ir conociendo. El caso de Agustín es el 8º hijo de estos fundadores, este apellido Díaz Colodrero. La gente que visita el museo van a ver una placa colocada ahí en la puerta de entrada del museo, que colocaron en 1980, cuando hizo 200 años que se formó esta familia, este apellido en América. Felipe Díaz Colodrero y Rodríguez, y la señora María Antonia Fernández Chávez y Fruto. Tuvieron 12 hijos. El mayor, José Hilarión, sacerdote de San Roque, de 1815 a 1819. Pedro Alcántara, sanroqueño, nacido acá. Vamos a ir conociendo la historia de Pedro Alcántara. En el próximo programa vamos a hablar un poquito. Hay escuela también ya con ese nombre. Claro, vamos a conocer la trascendencia que tiene la historia de Pedro Alcántara. Y Agustín, el 8º hijo. De ese yo no tengo conocimiento que haya nacido acá. El caso de Agustín acompaña a Belgrano con José Antonio Romero el aporte de San Roque, y se van a encontrar en Paraguarí y en Tacuarí, van a estar presentes, donde muere el tambor de Tacuarí. Y en su retirada van a acompañar a Belgrano a la banda oriental. Se van a estar presentes en el primero y el segundo sitio de Montevideo. Y el caso de Agustín va a ser guerrero de la independencia, así es conocido. Y el caso de José Antonio Romero sí se va a incorporar al ejército de Artigas. El caso de Agustín, en 1821, cuando vamos a tener nuestro primer gobierno constitucional de Fernández Blanco, va a venir a Corrientes. Pero después es requerido por el general Paz, José María Paz, y muere en Córdoba, en la batalla en la Tablada, cuando el caudillo riojano Facundo Quiroga invade Córdoba. Ahí muere él, pero dejó descendiente este aporte sanroqueño en el caso de Agustín. Y los padres, cuando cruza Belgrano acá por Corrientes, son los que donan 500 cabezas de ganado, tanto de yeguarizo como de vacuno, y le ofrece las alhajas de mis 5 hijas, dije, en caso de urgencia de la patria, y ofrece los 7 hijos, en caso de urgencia a la patria. Y Agustín ya sabemos que se incorporó.
y inclusive un clérigo ese, que era el cura de San Roque, que es el mayor, José Hilarión. Ese es Hilarión, el nombre. José Hilarión, ese era cura de San Roque, fue de la Catedral de Buenos Aires también. No, el apellido Colodrero, vamos a ir conociendo, pega fuerte en Corrientes, tuvo mucha participación en la historia. Y siguiendo con la historia, la participación de San Roque, ya después, luego del fallido primer congreso que se realiza, porque nuestra provincia ya pasó al poder de Artigas, y Artigas mandó a realizar este congreso y lo designó a Perugorría su representante. Y bueno, ahí como que le traicionó Perugorría a Artigas, porque Artigas quería era un separatista, vamos a decir, y en cambio Perugorría y García de Cosio y Fernández Blanco le adhirieron a Corrientes en ese primer congreso a Buenos Aires. No quería, y en cambio Artigas querían apartar. Por eso nosotros en el Congreso de Tucumán, Corrientes no estuvo presente, ya que estuvo bajo el poder de Artigas. Bueno, luego de expulsado, cuando Artigas pierde el poder y es expulsado, que él va al Paraguay, entra a ejercer su poder el caudillo entrerriano, Francisco Pancho Ramírez. Y él instala su cuartel general aquí en San Roque. Yo en mi trabajo, San Roque en la historia de Corrientes, presento unas cartas de Pancho Ramírez que le escribe al comandante de Corrientes, Carriego, y también al comandante de Goya que dejó acá, Lucio Mancilla. La verdad que duró poco él acá en San Roque, pero estas cartas están en mi trabajo. Porque después le declara la guerra al caudillo santafesino, Estanislao López. Y después muere al final, muere en Córdoba, muere Francisco Ramírez. Y ahí terminó el poder del Supremo entrerriano. Y nosotros, bueno, en 1821 ya vamos a llegar, en nuestro primer gobierno democrático, decíamos, de Fernández Blanco, quien crea la bandera de Corrientes. A él lo va a reemplazar don Pedro Ferré, que escuchábamos, el otro día ya comentábamos toda la tarea de don Pedro Ferré. Y fíjate que en este gobierno de Pedro Ferré, nuestro pueblo, el 11 de junio de 1825, se va a elevar a la categoría de villa. También hablábamos el otro día, el 19 de mayo de 1825, que se desmembró Goya de nuestra parroquia. Fue en el primer gobierno de don Pedro Ferré. Y Santa Rita Esquina pasó a depender a la de Goya hasta 1833. Que se va a desmembrar. Ya ella le iban haciendo la jurisdicción, que son los futuros departamentos después de Goya. Después del gobierno de don Pedro Ferré, va a asumir don Pedro Dionisio Cabral. Recordemos que a Ferré en este periodo también le tocó soportar la guerra con el Brasil. Bueno, cuando asume Pedro Ferré no les fue tan difícil, ya que don Pedro Dionisio Cabral, ya que don Pedro Ferré le dejó una provincia ordenada. Y Corrientes siempre se alejaba de los problemas que ya venían teniendo las otras hermanas de la Confederación. Si bien en 1829 ya asoma a la escena del país la figura de don Juan Manuel de Rosas. Don Juan Manuel de Rosas, que fue una dictadura durísima para el país. Terrible fue don Rosas, que ¿no? Corrientes, vamos a ir llegando hasta ahí, Corrientes va a tener una larga lucha con mucho sacrificio hasta que va a ser derrotado este hombre. Bueno, al gobierno de Ferré, al gobierno de Pedro Dionisio Cabral, nuevamente va a llegar don Pedro Ferré al gobierno. Y ahí hablábamos también el otro día, en los programas anteriores, que en esa fecha se va a desmembrar 2 parroquias más de la de San Roque, que es la de Yaguaretecorá y la de Curzú. Se constituyen parroquia independiente. Eso ocurrió en 1833. Y a don Pedro Ferré le va a suceder, porque no había reelección en ese momento. No había reelección en Corrientes, así que tenía que estar un periodo y tenía que entrar otro.
Era medio sabia nuestra constitución en ese tiempo en Corrientes, entonces no se perpetuaba en el cargo. A don Pedro Ferrer nuevamente lo va a suceder Rafael León de Atienza. Mantilla dice de era un sargento que pocas cualidades para gobernar el país. Es la verdad que cuando la Cámara de Representantes lo elige, él renuncia, pero la Cámara no le acepta, así que no, se vio obligado a aceptar. Es decir, que no estaba en condiciones Atienza de gobernar nuestra provincia, porque le teníamos allá a don Juan Manuel de Rosas. Y la verdad que muy poco tiempo ya se dio las pretensiones de don Juan Manuel de Rosas. Y eso la verdad que creó una división en nuestra provincia. Una división, vamos a decir, una grieta, en dos bandos, entre unitario y federal. Los federales tenían cinta distintiva que era la roja y los federales la cinta celeste. Bueno, llega el momento que Atienza tiene que dejar el gobierno y fue mucha la presión porque en el tiempo de Rosa no nos olvidemos que hay mucha gente que estaban bien también, que eran rosistas. Y fue mucha la presión que se buscó modificar ese artículo que no permitía la reelección del gobernador. Y se modificó nomás. Dice la crónica que un diputado de San Roque, justo día de Vivar, sobornó con 1 onza de oro al diputado de San Miguel, Blas Barría. Fíjate que ya había soborno en ese tiempo, para votar positivamente ese artículo que no permitía la reelección. Sí, ya había. Dice en la Galería del Cabildo, dice en la crónica. Bueno, la cuestión que se modificó y Atienza fue reelecto. Pero 2 años falleció en Curuzú, una muerte repentina. Y ahí asume este militar joven, el coronel Genaro Verón de Astrada, que sin autorización de Rosa, porque como era una dictadura durísima para nuestro país, todos los gobernadores tenían que asumir con consentimiento de Rosas, del cómo se dice el restaurador de las leyes. Porque Rosa, no nos olvidemos que él asume con la suma del poder total. Él asume, que se fue las condiciones, porque nuestro país antes de asumir Rosa también vivía en un caos, y él puso condiciones, así que tenía la suma del poder total. Bueno, acá al asumir Genaro Verón de Astrada, un joven militar, un coronel, los entrerrianos estaban al servicio de Rosa, el ejército entrerriano. Entonces el gobernador de Entre Ríos, Pascual Echagüe, envía acá a San Roque un cura español, Higinio Falcón y Suárez, para sembrar la intriga sobre Verón de Astrada. Querían que lo derroque, que lo destituya. Pero Verón de Astrada actuó rápido. Lo hizo expulsar de la parroquia de San Roque. Y en su reemplazo trajo un cura de San Miguel, Francisco Regis Ortiz, conocido como el cura Granadero, Olpa y Pajarito. El cura de San Miguel. Hay libro que se escribió sobre este cura. Y era cura, el País Pajarito. Francisco Regis Ortiz se llama. Este cura era un peso pesado para la época. ¿Sabe por qué? Porque la misa él daba en guaraní. Es decir, que a todos los guaraníes él le manejaba, porque daba la misa en guaraní. Es decir, que antes todos hablaban en guaraní. Claro, era nuestra lengua, pero le necesitaban los políticos de turno a este cura, por lo que el manejo que tenían de los vamos a decir, de los originarios de acá de esta zona. Y era un luchador contra la tiranía de Rosa. Él fue granadero de San Martín. Nada más que después de granadero, él se hizo cura. Al hay un caso de Aldao. Aldao era cura y se hizo granadero después. Al revés. Pero ahí se da los casos. Después vamos a contar la historia de un cura muy lindo, un cura de San Roque, de un francés que vino.
que fue sacerdote, después dejó de ser cura. Ay, ¿cuántos curas pasaron por San Roque? Sí, pasaron, ¿no? Y usted sabe todo eso. Después vamos, porque es muy linda, novelesco la historia de este cura, un francés que vino, que murió, falleció. Mire que van a empezar a mandar el mensaje que van a querer no, saber la historia de ese cura. Tiene familiares y familia, una familia grande que son descendientes de ese sacerdote, que después vamos a hablar, ya va a haber oportunidad. Y ahora seguimos con la historia nuestra de Verón de Astrada. Es decir, le expulsó, estos ya se iban empeorando. Encima, el gobierno de Rosa acostumbraba a confiscar las encomiendas, cartas, así, confiscación, así que Verón de Astrada también quedó al descubierto, si no tenía que huir de nuestra provincia, si no era eminente que le invadía, como invadieron después Corrientes. Y él ya, el 26 de febrero de 1839 le declara la guerra a Rosa, Verón de Astrada, porque era eminente, no tenía otra escapatoria. Y acá en esta época ya vamos a entrar, la época de los ejércitos libertadores correntinos, porque es una larga lucha que Corrientes va a tener, que se va a iniciar en Pago Largo en 1839, y va a culminar recién el 3 de febrero de 1852, con el derrocamiento del tirano, vamos a decir, don Juan Manuel de Rosas, en la batalla de Caseros. Bueno, digamos que ya le declaró la guerra, y esto, poco tiempo más, ya se libró esta batalla de Pago Largo, del 31 de marzo de 1839, donde desaparece prácticamente nuestro primer ejército libertador. Y el ministro general de Verón de Astrada era un sanroqueño, Pedro Alcántara Díaz Colodrero, el hijo del que comentábamos ahí, que está la placa ahí en el museo, es el hijo que nació en San Roque. Ese era el ministro general, es el que redactó la declaración de guerra y estuvo presente en Pago Largo. Él pierde parcialmente la vista y, renuente a retirarse del campo de batalla, y si un soldado le ofreció la monta, y vino a su campo ahí en Paso Paloma, porque apuraban su captura, porque sabían que él era el ideólogo número 1 de esto. Entonces él vino a esconderse, ahí un tiempo estuvo en su campo. Acá en Paso Paloma. En Paso Paloma. Él rescata esa mesa que está en el museo, parte de esa mesa, lleva en su campo de los colodreros en General Paz, y después un tal Cirilo Esquivel y su hermano trae acá en el campo de doña Carlota Díaz Colodrero de Méndez. Y yo, a través de un escrito, rescaté parte de esa mesa. Pero hay gente que conocieron la mesa completa, que eran todo manchado con sangre. Era una mesa redonda. Yo rescaté todas las patas, la parte de abajo. Ese rescatado por Pedro Alcántara Díaz Colodrero. Y hoy se encuentra en nuestro museo. Bueno, vos sabés que los triunfadores, porque ahí desapareció prácticamente nuestra juventud. Murieron 900, al otro día 1000 y algo pasaron a degüello. Es decir, la juventud, ¡ay, por Dios!, sí, completa se pierde en la batalla de Pago Largo. La batalla se libró cerca de Curuzú, cerca del arroyo Pago Largo. Por eso siempre las batallas toman nombre de un arroyo, un río. Claro. Bueno, en la batalla de Pago Largo. Siempre por eso se dijo Corrientes Pago Largo, porque la verdad que fueron años difíciles. Y los vencedores tenían varios candidatos para nombrar el gobernador, porque nuestro gobernador muere en esa batalla. Dice la crónica que, herido, agonizando, le alzan arriba esta mesa que era redonda, y le cortan un lado de la oreja y le sacan una tira de la espalda, que trenzan una manea. Dios, claro, no, eso es muy conocido. Una manea, y lo envían a Rosa, le entregan a Urquiza y Urquiza lo envía a Rosa, como una burla. Le cuerearon a Verón de Astrada. Vos sabés que mi padre vivía en esa estancia, pero nunca sabía quién era Verón de Astrada. Y ese Cirilo Esquivel siempre ocupaban cuando se hacía trabajos ahí arriba de esa mesa. Y él comentaba que le cuerearon a Verón de Astrada. Pero mi padre, recién cuando yo rescaté esa mesa, dijo, yo sabía, porque papá nació en la estancia de Yacaré. Ah. Sí, papá nació, mi padre es nacido. Don José. Claro, he nacido ahí. Y bueno, esa es un poquito la historia.
Y vos sabés que los vencedores tenían varios candidatos para elegir, porque muere el gobernador ahí en esa contienda, se inmoló prácticamente. Porque peleamos contra un ejército superior en preparación, en armamento. Es decir, no había posibilidad, yo creo que. Pero se sentó un precedente. Y esto, los vencedores eligen un gobernador, a José Antonio Romero, sanroqueño, el coronel que acompañó a Belgrano. Era rosista. Pero no tardó mucho. José Antonio Romero, ya el 6 de octubre, un manifiesto de los militares acá de San Roque, que envían a la Cámara de Representantes de Corrientes, que leen ese comunicado pidiendo la destitución de Romero, ya que se convertía en un gobernador antipopular porque estaba puesto por las armas de los vencedores. Y de inmediatamente ese 6 lo derrocan y ahí asume don Pedro Ferré. Don Pedro Ferré, ya al asumir, también enterado que el general Galo Lavalle se dirige hacia Corrientes, luego de triunfar en Entre Ríos, de derrotarlo al gobierno interino de Zapata en la batalla de Yeruá. Y Galo Lavalle ofrece su servicio a Corrientes. Entonces inmediatamente don Pedro Ferré viaja a San Roque e instala su cuartel general en Laguna Ábano, aquí cerquita, ¿no? Donde es la localidad de Pedro R. Fernández. Instala su cuartel general y de ahí recibe milicianos de distintos departamentos. Llega a formar un buen número de milicianos que lo entrega a Lavalle. Y cuando está listo esto ya, eso ya en 1840, el 1 de enero, nuevamente don Pedro Ferré le declara la guerra a Rosa. Y el 26 de febrero ya lanza su campaña, ya Lavalle iba a la campaña Entre Ríos porque había que derrotar al gobernador de Entre Ríos. El 8 de enero de ese mismo año de 1840, por un decreto aquí de San Roque, por eso yo decía que esa casa ocupaba don Pedro Ferré. Yo el otro día comentaba de ese francés que viene y comenta que San Roque no tenía casas así para esa casa llamado Tambo, dice, para transeúnte. No había, era la única casa, se ve que se utilizaba. Don Pedro Ferré, desde esa casa, por un decreto, crea un periódico, El Pueblo Libertador, acá de San Roque, el 8 de enero de 1840. En ese periódico se iba a ir contando el estado de guerra contra la tiranía de Rosa. Pero también se hacía saber en ese periódico que no era contra las hermanas provincias de la Confederación, sino contra el tirano y sus seguidores. Y ese periódico, ya el 23 de ese mismo mes, salió ya se publicó, se le dio, la redacción estuvo a cargo del doctor Juan Thompson. Y bueno, seguimos con la invasión a Entre Ríos del ejército de Galo Lavalle. Ese era el mandato de Ferré, pero Lavalle desobedeció el mandato de Ferré. Y entró en Entre Ríos, tuvo unos combates, pero después cruzó el Paraná y le llevó la guerra a Rosa en Buenos Aires. Pero encontró un ambiente hostil, todos eran rosistas, así que de ahí volvió, Rosa le hizo seguir con otro ejército, y así ya fue disparando una a otra, y después muere en Jujuy. Y de 3.400 hombres que tenía Lavalle, a Lavalle le matan en Jujuy, en el 1841. Solo regresaron por el camino del Chaco 300 soldados. Mirá todo lo que fueron quedando en distintos combates, Famayá, Rodeo del Medio, tantos combates que les fue desfavorable, a algunos les fue favorable y otros desfavorable. Y ahí muere Galo Lavalle. Y de inmediatamente, ya al irse Lavalle acá y al desobedecer la orden de Ferré, nuestra provincia nuevamente queda desguarnecida. Así que la urgencia de armar otro ejército libertador. Entonces Lavalle envía un emisario al Uruguay, donde se encontraba este cordobés, José María Paz. José María Paz acepta
la invitación del general Paz y del don Pedro Ferrer, y llega a San Roque el 8 de agosto de 1840. Dice la crónica que el general Paz para en la casa de Casilda Méndez y lo escolta, porque vino con sus escoltas nada más, en la casa de Margarita Serrano. Cuando el general Paz entra a San Roque, estaba este cura, Francisco Regí Ortiz, el país pajarito, forma una comisión de vecinos y sale a recibirlo al general Paz y hace sonar las campanas de la vieja parroquia. Y el general Paz, 2 días después, se reúne en esa casa histórica con don Pedro Ferrer, que don Pedro Ferrer viene con sus ministros, Izaza y Manuel Leiva, y se reúne. Y ahí en esa casa le entrega los ejércitos de reserva. Yo presento en mi trabajo también el bando, que viene a ser como el decreto, extraído del libro de Manuel Florencio Mantilla, de esa casa, donde le entrega los ejércitos de reserva. Eran muy jóvenes nuestros soldados, por eso los entrerrianos le tildaban de los escueleros de paz, porque todo nuestro ejército llevó al general Lavalle. Entonces quedaron muy jovencitos, los escueleros de paz, le decían. Eran poquitos, pero era un gran estratega. Es decir, le entrega los ejércitos de reserva para la batalla de Caaguazú, que ahora el 28 de este mes es un aniversario, que fue un triunfo brillante de Corrientes, tal vez el triunfo más brillante, que fue modelo, ocupó los colegios militares, estudió esa estrategia, porque los escueleros de paz eran jovencitos, y los otros, los entrerrianos que entraron, que invadieron nuestra provincia, aparte eran soldados veteranos y eran mayor en número, eran casi 6.000 soldados, y estos 3.000 y algo nomás era el general Paz. En esta batalla tiene mucho aporte, mucha participación la mujer sanroqueña, la mujer correntina, porque son las que construyen la bandera para este tercer ejército libertador, confecciona los vestuarios para los soldados. Y una sanroqueña llamada Margarita Serrano, una estanciera, dona su fortuna a don Pedro Ferrer en una carta que también publico en mi libro. Pedro Ferrer se encontraba en ese momento en Salada y le contesta: no tengo hijo para dar a la patria, dice, pero tengo bienes, fortuna de bienes, dice, espero no deseche, le dice, para equipar el tercer ejército para la batalla de Caaguazú. Bueno, el caso del general Paz, voy a resumir esto, pero es muy lindo, que tiene mucha participación las mujeres. Él cruzó el río Corriente con su ejército, porque estuvo cerca del arroyo Villanueva. Todos los campamentos se hacía al lado de un río, un arroyo. Por eso en Laguna Ávalo se utilizó mucho el cuartel general por la caballada. Porque en ese momento lo fuerte era la caballada, la caballeriza. Y también los soldados tenían que tomar agua. Por eso siempre los campamentos a orilla de un arroyo, o un río, o una laguna, bueno. Él estuvo en Villanueva, en varios lugares en Villanueva, y después cuando se entera que el ejército entrerriano invade nuestra provincia, repasa el río por el paso Caaguazú y le espera a este lado. Los entrerrianos, el ejército de Chahue, que era el gobernador de Entre Ríos, estuvo en Capitaminis, pero mucho tiempo. No se animaba a cruzar porque no había puente ese tiempo, y todo ese trayecto cruzar, y estaba el enemigo a este otro lado. Pero el general Paz le empleó una táctica, le hacía bañar a los soldados a la tarde, jugaban el yacaré, un juego que se zambulle, que se juega, un juego tradicional de los correntinos en ese momento. Él le hacía jugar y los entrerrianos escuchaban el ruido y venían a mirar. Y muchas veces se intercambiaron disparos, pero después se tranquilizaron los entrerrianos. Decían, los escueleros de paz se estaban bañando. No, pero era una estrategia, porque el día 26, haciéndose ruido, le cruzó el río el general Paz y se instaló en un estero que está cruzando el río, Estero Moreira se llama, porque el general Paz ya tenía estudiado toda la topografía de ese terreno.
porque con el estero Moreira y el río Corrientes formaba un embudo, donde le hizo caer el general Paz esa trampa. El 26 comienzan a cruzar, el 26 y 27, y el 28 el combate de Caaguazú, la batalla de Caaguazú, librado ahí en el lado de Mercedes, porque cruzaron todos nuestros soldados. Y yo voy a comentar algo pintoresco, porque te comentaba que la mujer tuvo mucho que ver en esta batalla, porque la mujer acompañaba a sus novios, a sus maridos, hasta antes de la batalla. Y hay una revista que el doctor Morel me había prestado de la legislatura de Corrientes que habla del las soldado de paz, refiriéndose a las mujeres. Porque las mujeres hubo orden del general Paz que no crucen el río, todos tenían que quedar este lado del río Caaguazú. Pero las mujeres, una cruzó en una canoa a la noche y ya sabían la ubicación de todas. Y al final después le empezaron a llegar todos y era insostenible, no pudo parar el general Paz. Y dijo el general Paz, bueno, por un lado está bien, dice, entonces el soldado no abandona su puesto de trabajo. Las mujeres la abastecía de agua, de todo lo que necesitaba el soldado. Y bueno, se libra esta batalla que el general Paz le hace atacar al ejército entrerriano y le hace entrar en ese embudo. Y todo el batallón ya estaba escondido en el estero Moreira, todo armado. Y después le llega la caballeriza y se entraron en ese embudo que no pudieron maniobrar todo. Y después dispararon todo. Fue un brillante triunfo de Corrientes. Abandonaron todo el material bélico y dispararon. Echagüe disparó. Fue un triunfo que se estudia en todos lados porque eran pocos nuestros soldados jovencitos y la estrategia que le utilizó el general Paz. Y bueno, siguiendo con la participación ya en nuestro pueblo, también hablábamos el otro día que esto va a culminar ya en el 52, el 3 de febrero, con ya el derrocamiento, ya ahí ya se arma el ejército grande. Porque luego de Caaguazú, Corrientes invade Entre Ríos. El general Paz se hace nombrar gobernador de Entre Ríos en contra de la idea de Ferré. Y a cargo de nuestro ejército estuvo dos como orientales, Uribe y Fortuoso Rivera, así que uno respondía a Rosa, pero fue el ejército más grande que se armó Corrientes, 8.000 contra 9.000 pelearon ahí. Bueno, ahí fuimos derrotados otra vez nuevamente. Y después sí ya va a venir el ejército grande, que ya Urquiza se plegó a nosotros y se lo derroca al don Juan Manuel de Rosas. La batalla de Monte Casero, porque siempre yo te digo, se toma un lugar y había un monte cerca de una familia Casero donde se libró. Y en homenaje a esa batalla, el gobernador don Gregorio Pujol le puso al pueblo que se llamaba Paso Los Higos, le bautizó con el Monte Casero, en homenaje a esa batalla. Y siguiendo con la participación de San Roque, ya nos vamos a encontrar ya en 1865, cuando la invasión la paraguaya, la guerra del Paraguay, que San Roque se va a convertir ya en sede del gobierno de la Graña, del gobierno y el pequeño ejército. Y también no nos olvidemos que aquí se reclutó 5.000 soldados que estuvo a cargo de Nicanor Cáceres para desalojar a los paraguayos el 25 de mayo de 1865 en la batalla de las baterías. Es decir, muy importante la participación de nuestro pueblo. Y muchos se preguntan cuánto estuvo la Graña acá. Y hay un escritor que se dedica mucho a la guerra del Paraguay, que acá en el Recreativo vino a presentar un libro sobre eso, que es el doctor Dardo Ramírez Brasi. A él le hicieron esa pregunta y fue itinerario, porque no podía quedar acá. Porque no lo olvidemos que los paraguayos tuvieron 24.000 soldados, estuvieron acá en Bellavista, eran muchísimos. Y acá un pequeño ejército. Hasta que no vino la ayuda nacional, solo Corrientes aguantaba todo esto de los ataques. Por eso le hacía guerra de guerrillas, de guerrillas. Y en ese tiempo ya comenzó a actuar acá el coronel Reguera, el Raimundo Reguera, y su hermano Isidoro Reguera tuvo trascendencia en la costa del Uruguay. Hay una calle le recuerda al coronel Reguera, hermano de Raimundo, una calle de Paso de los Libres y otra de Posada, porque él se destacó
con su pequeño ejército en la costa del Uruguay. Es hijo de Benito Reguera. Al que entra en el museo le va a encontrar al papá, está enterrado en la izquierda, y la mamá es la Catalina López, que falleció a los 100 años. Esos son los padres de Reguera. Y el coronel está enterrado en Corrientes. La placa de él está en el Museo Histórico de Corrientes, que es igual que los mármoles que tenemos ahí en la entrada. Bueno, Chicha, mire un placer nuevamente. Estamos sobre Raimundo Reguera, esta calle, así que... Claro, estamos en el Raimundo Reguera. Él se actuó en la Guerra del Paraguay. Después vamos a hablar más de esa familia, de la señora, todo. Vamos a ir hablando después de las casas, la historia de las casas, porque es muy importante. De las calles también. Bueno, eso, mira, las calles, la mayoría son gente que actuaron en la Guerra del Paraguay. La mayoría. Después está ya el padre Romero. Después tenemos de tu calle, esta Fidel Gómez La Fuente, fue el primer intendente. Después todos los otros son, yo no encontré las ordenanzas, pero leo en los libros que son todos actuaron en la guerra contra el Paraguay. Guerrero, casi la mayoría guerreros del Paraguay. Bueno, Chicha, un placer. Lo mismo digo yo, don Adolfo, que cada viernes ya los estamos esperando. Así que, bueno, 64 40 25, si vos querés mandar un saludo de audio, podés mandar un audio, nosotros lo vamos a estar pasando ese audio. Única línea 64 40 25, que de lunes a viernes vos podés mandar. Y gracias por los saludos para don Adolfo. También el otro día una profesora estaba reconociendo su trabajo en la televisión, Laura Romero. Sí, mi vecina, sí. Laura, sí. Le gustan mucho las historias que usted va contando, que chicos que se van enterando. La verdad, estas historias son atrapantes, lo que usted nos cuenta. Nos encontramos entonces el próximo viernes, don Adolfo. El próximo viernes. Si Dios quiere. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Te siento de chicharras por las tardes y un sol partido en dos en las cornisas, con un costado azul sangrando a mares y un amor por nacer en cada esquina. Si alguno hablando sin querer te nombra, te siento regresando lentamente. Regresas hacia mi calle por calle, con pequeñitos soles como gentes. Hay viejo pueblo por donde la vida se queda un rato sin medir el tiempo. Allí me esperan todos mis amores y allí se avivan todos mis recuerdos. Hay pueblo, mi pueblo de San Roque, decir tu nombre es decir un rezo. Viejo San Roque de mis añoranzas, de grillos y chicharras encendidas, como una fruta frágil en mi boca, puro regusto de guitarrerías. Alguno al paso sin querer te nombra y me roza la boca con tu nombre. Salgo a buscarte entonces sin descanso
en el lacio misterio de la noche. Hay viejo pueblo por donde la vida se queda un rato sin medir el tiempo. Allí me esperan todos mis amores y allí se avivan todos mis recuerdos. Hay pueblo, mi pueblo de San Roque, decir tu nombre es decir un rey.